Bien, eh, estamos comenzando la última hora del programa, 9 de la mañana, 5 minutos, y les decía antes de la pausa que en el estudio está el doctor Horacio Baglietto. La escuela de Fausón, la número 26, está cumpliendo 100 años. Bueno, bienvenido, Horacio, un gusto como siempre. Gustavo, el gusto es mío por haberme invitado por el 100 aniversario de la escuelita, le digo yo, donde comencé mis estudios primarios, allá lejos y hace tiempo. Así que en el día de mañana justamente se va a festejar la celebración, oficial, digamos, de los primeros 100 años de la escuelita o de la escuela número 26 de Fausón. De la estación Fausón, ahora no podemos decir, ni tampoco estación porque ya no pasa mal tren, bueno, ¿no? Antes era estación, porque claro, nunca fue una localidad. Bueno, sí, pero había una zona rural que vivía claro. gente, bueno, de hecho vivías ahí. Bueno, la historia recuerda que la gente ubicaba la escuela de Baglietto. Así es. La pregunta es, ¿tu familia donó o tu padre donó una porción del campo para que se haga la escuela? Bueno, exactamente, Gustavo. La historia más o menos es así. Esta escuela, que ahora ocupa el lugar donde mis abuelos tenían el campo, bueno, y luego mis padres, y que aún todavía conservamos un poco, un pedazo de campo. Estaba cuando se creó esta escuela, estaba en la estación Fausón, que más o menos a 5 o 6 kilómetros de donde está actualmente. Por eso, en realidad, la escuela comenzó en otro lugar. Como era hace 100 años, podía ser una casa muy humilde, que estaba detrás del que en la estación le decían el calabozo. Justamente había un calabozo. Mirá. Es decir, Fausón en aquella época, lo que cuentan mis antepasados me contaron, y bueno, uno después fue aprendiendo, estaba la estación, estaba el almacén, estaba la carnicería, pasaba el tren, había un calabozo donde había un policía en forma permanente, y detrás del calabozo, detrás del digamos de la casa y del calabozo, yo me acuerdo, yo viví después, cuando era chico todavía estaba, ¿no? Esa etapa, porque yo también soy bastante grande, ¿no? Viví el paso del tren, y cuando íbamos a jugar al fútbol a la estación de Fausón, había una canchita también de fútbol, que eso nunca podía faltar. Obviamente. Pero bueno, llegó un momento en que, no sé por qué motivo, se tenía que trasladar la escuela, y ahí no podía seguir. Te estoy hablando del año 1945. Bien. Entonces, proponen las autoridades de ese momento que algún vecino, que por supuesto tuviera tierras, donara un terreno para hacer la escuela. En el año 1945, el año que yo justo nací. Mirá. Entonces, bueno, me cuentan que hubo muchas reuniones, gente que en esa zona tenía mucho campo. Claro, sí. Mi abuelo no era uno de ellos, tenía una proporción importante de campo, pero tampoco no era el que tenía gran cantidad de hectáreas. Y bueno, ahí estaba la familia Fausón. Bueno, aparentemente, no sé, nadie quería donar, o no querían desprenderse de un pedacito de hectárea. Entonces, mi abuelo dijo, no, yo voy a donar un pedacito de terreno, Natalio Baglietto, vaya mi homenaje a mi abuelo, y fue así como en el año 45 donó un pedacito en una esquina, justo,
que dan el camino, un camino que va a la localidad de la niña, y después hay que es el camino más importante, que mucha gente lo utiliza después para llegar al camino de la vía actualmente, para llegar a la localidad de la niña, y después hay una boca calle que también por esa boca calle se puede ir a Fred, y también por otro camino alternativo. Vos bien sabés que en los campos... Qué hermosa historia y qué hermoso gesto, ¿no? De desprenderse. Sí, no, pero sabes que detrás de eso es parte de la historia de que nuestros abuelos y nuestros antepasados han tenido gestos de generosidad. Han tenido estos gestos para hacer la patria. Así es. Que hoy nosotros no somos capaces, pero de nada, ni de una hoja. Ni desprendernos de... Sí, salvo raras excepciones. Sí, pero te digo en general. Y había una actitud del hacer, del dar, es hermoso lo que estás contando. Bueno, entonces en el año 45 se dona el terreno. Y la escuela se inaugura en el año 1948, 3 años después. Por supuesto, bueno, tuvieron que hacer los trámites. Yo tenía un tío que vivía en La Plata, y bueno, él fue el encargado, seguramente en el Ministerio de Educación, claro, de hacer los trámites, de donar ese pedacito de terreno, y bueno, la escuela se inauguró, digamos, en la parte edilicia en el año 1948. Bueno, pero además era la escuela que además tenía la maestra o el maestro que vivía eso, ahí. A eso voy. Esa era la particularidad. Esa es la particularidad. Entonces se hizo la escuelita ya con esa particularidad de hacer también una habitación, de hacer, bueno, para que pudiera vivir una familia, porque era difícil trasladarse, a pesar de que estamos a 15 kilómetros de la ciudad cabecera. En otra época las distancias eran de eran distintas. 15 kilómetros no eran los de ahora. No es de ahora, que en una moto en 10 minutos estás. Por eso. Y bueno, fue así como mi abuelo, como había donado ese pedazo por 20 años, cuando ya se instaló en el lugar donde está actualmente, como dije, en el año 1948, fue presidente honorario durante 20 años. Mira. Y el primer presidente de la escuela la que vamos a inaugurar, de la Cooperadora, fue mi padre. Mira. Yo en ese momento, en el 48, tenía 3 años. Claro. Así que yo empecé, después en el 50, 51, empecé a ir a la escuela, o sea, como primero inferior. Eso te iba a decir, primer grado inferior. Inferior. Y bueno, como decís vos, y aquí también va mi homenaje a los maestros rurales. Claro. El primer maestro que tuve fue un maestro que vivía, que no era de 9 de julio, se llamaba Julio Borgognoni, era de Chivilcoy. Mira. Y después te voy a contar una anécdota con respecto a Borgognoni. Entonces, la escuela quedaba en el campo, por supuesto, que en ese momento era de mi abuelo. Y yo soy un año mayor que mi hermano, entonces yo empecé solo a ir a la escuela. Claro. Entonces los primeros días, claro, era muy chiquito. Recién aprendí a andar a caballo. Por eso te digo, tendrías 2 kilómetros más o menos de la casa a Sí, tal vez un poquito menos, pero serían 1500 metros, sí, más o menos. Entonces, como la escuela quedaba en una esquina, nosotros... Y éramos chicos, mis padres no nos dejaban ir por la calle, porque teníamos la entrada. Bueno, vos bien sabés cómo son las casas de campo. Para entrar generalmente hay una calle, un callejón largo. El de mi casa era bastante largo, y después había que tomar la calle. No íbamos cortábamos campo, como decíamos la gente de campo. Íbamos por el medio del campo. Claro. Cruzábamos, había por supuesto una puerta, y bueno, cuando ya mi hermano al año siguiente empezó también a ir a la escuela, ya íbamos, claro, él era más de andar a caballo, ya le gustaba andar a caballo. Entonces yo iba en un petizo y él iba en un caballo ya más grande, y bueno, cruzando campo. Y a veces, cuando íbamos en Sulti, con una yegua que se llamaba Espadaña. Mirá vos. Una yegua que se llamaba Espadaña. Era una yegua buenísima. Nos llevaba ella. Nosotros íbamos con el sulky por el medio del campo,
ya habíamos hecho, por supuesto, Como una huella, huella se hace al andar, entonces habíamos hecho una huella y dejábamos a la yegua, por supuesto, le sacamos del carro, lo desatamos, porque sabía, mi hermano sobre todo se daba mucha idea en eso, y la dejamos las 4 horas con el sulky, y a la yegua la dejamos ahí pastando, claro, para que pudiera pastar esos 4 horas que nosotros estábamos en la escuela. Así llegaban casi todos los chicos. Bueno, eso que vos contás es una postal de otra época y de la zona rural, que muchos estarán emocionando de tu relato. Es hermosísimo, y quienes pasaban por el camino veían precisamente, por un lado, cuando eran en el recreo, todos los chicos en el recreo, y el otro escenario, los caballos atados. Exactamente. Exactamente, todos los caballos. Y iban muchos chicos. Yo recuerdo, y teníamos un solo maestro, este señor Borgognoni, que vivía con la señora y un hijo que era chiquitito en ese momento. Después, por supuesto, se hizo hombre. Y vos veías lo que decís vos, la postal esa. Alrededor, jugábamos en los recreos, salíamos, por supuesto, jugábamos a la pelota, el guardapolvo, había que cambiarlo todos los días, porque a veces ni olvidábamos de usar de sacarnos el guardapolvo con las ganas de jugar. Entonces no había patio como de ahora, era todo patio de tierra. Así que te imaginás, era lavarse continuamente, que cuando los recreos, bueno, todas esas cosas, y la postal esa que vos decís, esa, pero 20 caballos, porque cuando comencé, comencé, y había alrededor de 35 chicos, y por eso ese reconocimiento a ese maestro. Después tuve una maestra que nos enseñaba a todos los chicos, es decir, a los chicos que estábamos en primer grado, y al que estaba ya por terminar. Claro. Es decir, había un solo maestro. Ahora, por suerte, bueno, cambió todo. Ahora hasta en la escuela ahora hay jardín de infantes. Sigue habiendo hay un maestro director, pero van seguramente maestras de apoyo, ¿no? A pesar de que van pocos chicos. Sí, pero que también se daba una particularidad, porque lo que yo recuerdo del relato de mayores de ese entonces es que los chicos se mantenían en el aula mientras iban haciendo alguna tarea, iba explicando al del sexto. Así es. Y uno iba escuchando. Exacto. Entonces, algo ya le iba quedando. Sí. Y cuando ya nosotros éramos más grandes, es decir, por ejemplo, en 4º, 5º grado, ya los que teníamos bastante conocimiento, por supuesto, a veces el maestro nos hacía cuidar a los más chiquititos, inclusive nos hacía ayuda, es decir, colaborábamos con el maestro y nos decían, por ejemplo, Horacio o Julio, mi hermano, o cualquiera de los chicos que ya estábamos en años superiores, ¿no? en grados superiores, nos decía, por favor, ayudale a fulanito para que empiece a hacer palitos, como era en aquella época, ¿no? Sí. Ahora, lógicamente, cambió todo porque los chicos ya van a jardín de infantes y prácticamente empiezan primer grado, ya sabiendo escribir, sabiendo leer no digo, pero sabiendo los números. Correcto, sí, es una manera de leer la identificación de las cosas. Usted tiene que arrancar de cero ahí, por eso llevaba primer grado. Y bueno, y te cuento la anécdota de Borgognoni, del maestro, que vivía ahí, ¿no? Después, en el campo se acostumbraba, por ejemplo, en invierno, por lo menos en mi casa, no, y en todas las casas del campo, en invierno hacer chacinados caseros, ¿no? Entonces, el maestro era uno más, se lo invitaba, y encima él no era de 9 de julio, la familia tenía lejos, entonces él se integraba a la familia, no solamente a la familia nuestra, sino a todas las familias de la zona. Te cuento una anécdota. Cuando vos sabés que a mí me gusta mucho el deporte, siempre acompaño a los clubes, y bueno, en una oportunidad acompañé a la selección de 9 de julio.
le tocaba jugar en Chivilcoy. Carranza, que lamentablemente hace poco que falleció, era el director técnico. Y bueno, a mí me tocó ir a Chivilcoy acompañando a los jugadores de fútbol. Fuimos a jugar con el seleccionado de la ciudad de Chivilcoy. Bueno, yo era el médico del seleccionado de 9 de julio. Por altavoz, en el estadio, esto muchos años después, fíjate vos, después yo me fui a estudiar a La Plata. Sí, ya así que médico, yo calculo que era, qué sé yo, 20 años después. Nombran por altoparlante, bueno, médico de la selección del 9 de julio, Horacio Baglietto. Y claro, un espectador que estaba en la cancha le llamó la atención, ¿viste? Entonces, estábamos en los vestuarios, digamos, de cuando creo que era en el entretiempo. Y me dicen un señor ahí de la Liga de Chivilcoy, dice, ¿quién es Horacio Baglietto? ¿Quién es el médico? Porque hay un señor que lo quiere saludar. Era Borgognoni, que había ido, ya por supuesto jubilado, retirado, había ido, así que después de 20 y pico de años nos volvimos a encontrar. Fue una alegría terrible, sí, claro, encontrarte con el primer maestro. Así que vos fíjate qué momentos lindos y emocionantes, ¿no? No, pero detrás de todo lo que vos estás contando, que está con mucho amor y mucha alegría, no era sacrificio y armar el caballo, subirse, ir a... No. Era parte de la vida, pero con alegría. Así no, es. No como una queja. No. Y como decías vos al principio de la nota, con frío, con lluvia. Había que ir. Íbamos con unas capas, me acuerdo de esas capas, viste, negras que se usaban antes. O sea, y teníamos que ir, no faltábamos nunca. Es decir, yo creo que haber faltado, qué sé yo, en los 6 años que fui, porque yo después, como pensaba seguir estudiando, fui hasta quinto grado, sexto grado, después lo hice en la escuela normal superior que estaba acá en la calle, justamente Irigoyen, frente al correo. ¿Te acordás? El viejo, que era el viejo colegio, bueno, no sé, vos no te acordás porque todavía sos joven, el viejo colegio de Cavallari, que en ese momento era la escuela normal. Claro. Bueno, ahí terminé mis estudios primarios, el último grado, después y después para seguir para estar en la escuela, ya para entrar, digamos, con más. Pero el hecho de venir de una escuela de campo, que uno dice, un solo maestro que te enseñaba, no, en ese momento la enseñanza era muy buena y no me costó adaptarme de venir del campo, digamos, como un paisanito, como un paisanito, a insertarme acá a una escuela normal de 9 de julio, no me costó absolutamente para nada. Por eso yo siempre digo que el reconocimiento a los maestros rurales, porque realmente el sacrificio que hacen, que tienen que ir el día de lluvia, sé que a veces lo tienen que compensar estando acá. Bueno, cambiaron los tiempos. Pero además tenían que preparar las clases todos los días, después de preparar las clases de todo, de primer grado, de inferior, todos los grados. De todos los grados. Exactamente. Había toda una currícula. Entonces vos decís, ¿cómo? Los chicos del campo no tenían conocimiento. No, eso era en esos momentos la enseñanza era igual que un alumno de la escuela de 9 de julio. Así que, bueno, y además estaba la biblioteca también ahí a disposición y demás, ¿no? Exactamente. Así que bueno, mañana nos vamos a reencontrar seguramente con algunos ex compañeros del año 50 y pico, así que de muchos años. Pero hermoso recuerdo, porque además, fíjate vos, ¿no? Eso que te ha marcado, y que lo compartís con los oyentes, no fue en saga para que después seas completar el secundario, te hayas convertido en médico y seguir adelante en el campo de la medicina del deporte, sí, que no es común. Incluso la medicina del deporte es una rama muy interesante. Así es. Y detrás de eso el reconocimiento de instituciones, porque nosotros empezábamos con la radio 50 años atrás, y yo recuerdo a Horacio Baglietto, un muchacho muy jovencito, recién recibido de médico, al costado de la raya blanca en los campos de juego,
precisamente que era el médico del equipo. Y si mal no recuerdo, el primer equipo que fuiste médico fue de la niña, y después fuiste de Atlético 9 de Julio. Así es. Sí. Si mal no recuerdo. Sí, sí, Nosotros arrancábamos con la radio. Claro, sí. Toda una comunión de situaciones, ¿no? Que uno apela a la memoria. No. Y también, aprovechando, por supuesto, por el cual motivo me llamaste vos, de estos 100 años de la escuelita de Fausón, que justamente muchos la conocen por la escuelita de Baglietto. Dicen así, no es paraje, ahí no hay paraje, es porque después hay, también hace poquito cumplió 100 años la escuela de las 12, que también es de Fausón, o el Faisán. Hay en el campo es muy común que haya parajes, ¿no? Correcto. Pero bueno, esta es la escuelita de Baglietto de Fausón. Hay otras escuelas también en Fausón. Todos los lugares había una población rural muy importante. Muy importante, todos sí, muy importante. Tenían su escuela. No, volviendo a eso también, aprovechando, quiero traerse el recuerdo de que yo acompañé, digamos, así como médico, en casi todos los deportes que me invitaban, por supuesto. También aprovechar la ocasión para felicitarte a vos y, por supuesto, a todos los que fundaron cadena Radio 9 de Julio, LT33. Tal cual. Que como decís vos, que yo era médico recién jovencito, y me acuerdo que tenías programas, por eso la importancia también de la radio en ese momento, cuando comenzó la radio, que los dueños, los que te precedieron, me daban lugar a mí como médico para tener programas de explicar enfermedades. Me acuerdo de Estelita Vega, que iba en la vieja radio, digamos, la ubicación allá donde está la planta. Así que también aprovechar para felicitarte por estos 50 años, en nombre tuyo ahora, por supuesto, como director de la radio. Así que bueno, muchas gracias. Así que estamos todos de aniversario y de festejo de año. Permanentemente. Bueno, Horacio, yo quería agradecerte el gesto de traernos este recuerdo. A través tuyo, un saludo muy efusivo a toda la comunidad educativa de Fausón a lo largo de tantos años. Y máxime, una escuela que está cumpliendo. Yo, Gustavo, te agradezco, como te dije al comienzo, y el mensaje que quiero dejar, que a los chicos, sobre todo, a los jóvenes estudiantes, sobre todo cuando comienzan a estudiar en la escuela primaria, y sobre todo a los chicos que van a las escuelas rurales, ¿no? Que es un sacrificio porque muchos tienen que recorrer distancias importantes, que le den la importancia a la educación, porque lo que uno aprende de chico en la escuela es el segundo lugar. Lamentablemente a veces, actualmente, la escuela es el primer hogar, pero para muchos niños, por las situaciones que vivimos. Pero en realidad la escuela es el segundo hogar. El primer hogar, por supuesto, es la familia. Pero que vayan a la escuela, que nunca abandonen, que traten de estudiar, que la educación es lo más importante que puede tener un ser humano. Y vaya mi reconocimiento sobre todo a todos, pero sobre todo a los chicos y chicas que van a escuelas rurales, y por supuesto a todos los maestros de todas las escuelas, pero también especialmente a las maestras y maestros de las escuelitas rurales. Bien, Horacio, bueno, muchísimas gracias. Y un saludo cálido a todos los que, y muy lindo este recuerdo, ¿no? En el aniversario número 100 de una escuela rural que marca precisamente un antes y un después de lo que es hoy el distrito de 9 de Julio. Así es. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Y muy lindo que nos ha hecho emocionar a los oyentes, ¿no? Con todo este relato. Gracias.